Bueno muchachos, soy el profesor Arturo Barrazuela, profesor de Academia Omega. Vamos hoy día, vamos a hacer el área de geometría con el tema de polígonos, ¿ya? Aquí vamos a definir lo que es un polígono, ¿ya muchachos? Entonces, ¿se acuerdan de lo que es un polígono? Muchachos, ¿saben lo que es un polígono? ¿Se acuerdan o no? Dígame, ¿qué es un polígono? Una figura plana Una figura formada plana. Muy bien, ¿qué más? por segmentos. Con segmentos, ya está bien, está bien. Ah, claro, y cerrados. Cerrados, muy bien. Una definición que podemos utilizar, ojo que puede haber diferentes tipos de definiciones que tengan la misma concordancia por si acaso, ¿ya? Recuerda que hay varios libros que ponen sus definiciones de uno con otro, por si acaso. No es la única definición que podemos usar. Y recuerda que todas las definiciones se acercan mucho a la parte donde nosotros estamos estudiando este tipo de problemas, ¿ya? Ahora, vamos a definir aquí lo que es un polígono. Ojo, que recuerda que los polígonos en realidad, si tú te das cuenta, están formados para definir correctamente un polígono. Vamos a definir esto de acá, línea poligonal. ¿Qué es una línea poligonal? Según la definición, una línea poligonal es la línea formada por segmentos, o sea, cualquier línea que está formada por segmentos es una línea poligonal. En este caso hay dos tipos de líneas poligonales y son líneas poligonales abiertas y líneas poligonales cerradas, ¿ya? Las abiertas obviamente son este tipo, donde estos segmentos están formándose entre uno y otro sin que se forme una figura cerrada, o sea, donde el segmento de inicio llegue hasta el segmento final, ¿ya? En cambio las cerradas obviamente son de esta forma, mira, son líneas poligonales donde están formándose figuras cerradas. Ojo, recuerda que estamos hablando de figuras eh, planas, o sea, que están en el plano, por si acaso, estamos hablando del plano, ¿ya? Entonces, ¿entendieron esta parte? Esto es la previa, ¿ya? Esto es, debes saber, esto es el inicio de la línea, o sea, aquí se ha definido basado en el término de la línea poligonal. Entonces aquí te vas a dar cuenta cuál es el polígono, son las líneas poligonales cerradas, y eso lo vamos a definir así. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a decir que es un polígono, son figuras geométricas planas formadas por líneas poligonales cerradas. En este caso, un polígono se determina en el plano una región interior llamada interna o una región exterior o externa. Como vemos, aquí tenemos un polígono que tiene 5 segmentos y donde estos vértices, obviamente son vértices aquí, de este polígono, donde son los puntos de intersección de los segmentos, ¿ya? Tiene una región interna o interior, región interior, y regiones exteriores según el lado donde pertenezca esta región, ¿ya? Por ejemplo, entre el segmento A y B tenemos la región exterior al lado AB. Entre el segmento BC tenemos la región al lado BC. En el segmento CD tenemos la región exterior del lado CD. Entre D tenemos la región exterior al lado D. Y hay la región exterior del lado A, o sea, la región interior obviamente está dentro del polígono, o sea, dentro de la internamente en la región poligonal, ¿ya? Y la otra región, y la otra son las regiones exterior, ¿cierto? Y aquí tenemos que definir lo que es la frontera. ¿Cuál es la frontera? La frontera aquí es la línea de color celeste, o sea, los segmentos que forman el polígono, o sea, la línea poligonal del polígono. Esta frontera delimita el polígono entre la región interna y la región externa, ¿ya? Ojo que el polígono es la frontera entre la región interior y la exterior, y la unión de un polígono y su región interior reciben el nombre de región poligonal, o sea, básicamente el área o la región donde se esté formado la frontera, o sea, el polígono, más la región interior se llama región poligonal, ¿ya? Entonces, esa es la definición exacta de que tenemos de un polígono, ¿ya? De un polígono. ¿Me entienden, muchachos, esto?
Ahora vamos a definir los elementos de un polígono. ¿Cuáles son los elementos de un polígono? En este caso, graficamos el polígono ABCDEF. Graficamos el polígono, ahí sería polígono ABCDEF, ¿cierto? Ahí está mi polígono. Recuerda que aquí se dibuja de los vértices, vas a colocarlos en forma horaria, ¿ya? Y vas a decir los elementos del polígono ABCDEF. Son los vértices, que en este caso sería ABCDEF, los lados AB, BC, CD, DE, F y AF, ¿cierto? Los ángulos interiores, que en este caso el ángulo sería interior, aquí lo que hemos puesto aquí, los ángulos interiores, ¿cuáles serían ahí? Ángulo BAF, ángulo ABC, ángulo BCD, ángulo CDE, ángulo DEF, ángulo EDF, ángulo AF. Todos estos son ángulos interiores que se forman en el polígono, ¿ya? También tenemos los ángulos exteriores que se forman ¿con quién? Con la prolongación de lados y con uno de sus lados, con la prolongación de uno de sus lados y el otro lado del mismo vértice, que en este caso tenemos los ángulos exteriores, que serían esto de color verde. Ángulos exteriores A, B, C, D, E y F. Mira, ahí están los ángulos exteriores. De esa manera son los de color verde que vemos aquí. Y tenemos la diagonal, que es el segmento que parte de un vértice hacia otro vértice no consecutivo, que en este caso yo he puesto B es la diagonal, pero hay más diagonales, ojo, aquí puede ser la diagonal AC, AD, AE, ¿qué más? ¿qué más aquí sería? CF, CE, AC, CF, CE, aquí sería DF, BD, aquí sería BF, etcétera. Todos estos son diagonales. Los que he dibujado aquí son diagonales, ¿ya? Pero también tenemos lo que se llama diagonal media. ¿Qué es una diagonal media? Según la definición, es el segmento que parte del punto medio de un lado hacia el punto medio de otro lado no consecutivo. En este caso vamos a ver. Vamos a poner M, que es el punto medio de F. ¿Ya? M es punto medio de F. Y N es punto medio de CD. Y aquí trazamos MN. ¿Y MN qué es? Una diagonal media, ¿cierto? La definición es esa. Básicamente va de un punto medio de un lado hacia otro punto medio del otro lado que no es consecutivo, ¿ya? De esa manera, ¿ya? Entonces aquí tenemos esta aquí, definición de la diagonal media. Ojo que hay varias diagonales medias, sí. Pero aquí, por ejemplo, puedo utilizar aquí punto medio de BC y trazo aquí. Trazar aquí P y sería MP. Ese otro sería otra diagonal media. Entonces de esa manera es como definimos aquí los elementos de un polígono. Tener en cuenta que bueno, casi todos es básicamente lo mismo en las definiciones, excepto la diagonal media, que está definido aquí el segmento que parte del punto medio de un lado hacia el punto medio de otro lado. Ya, ojo, aquí deben entender una cosa. Aquí dice ese segmento que parte del punto medio de un lado hacia el punto medio de otro lado no consecutivo, ¿ya? Entonces, profe, ¿qué quiere decir? Que si yo hago la diagonal, por ejemplo, aquí tengo N y trazo aquí la diagonal media acá, de aquí a acá, a este que sea Q, y este es punto medio, ¿esto será diagonal media, sí o no? Trazo así. No lo será. ¿Es o no es diagonal media? O sea, NQ, ¿será diagonal media, sí o no? No, porque es un lado consecutivo. Aquí creo que en esta parte debería... Lo que pasa es que mira, si yo hubiese puesto aquí, no le he puesto el no, ¿qué diría? Si le borro esto, el no. Diría, ese segmento que parte del punto medio de un lado hacia el punto medio de otro lado consecutivo, ¿cierto? En cambio, si yo no le hubiese puesto el no, sería así, ¿cierto? Y se entendería que básicamente para que hagan diagonales medias sería solo a sus lados, ¿qué cosa? Lados consecutivos, pero eso no es verdad.
porque también puede ser a lados no consecutivos y lados no consecutivos, o sea, lados consecutivos y lados no consecutivos. Aquí NQ también es diagonal media, ¿ya? ¿Por qué? Porque está partiendo de un punto medio de un lado hacia el otro punto medio de otro lado. Entonces aquí la definición exacta sería básicamente ese segmento que parte del punto medio de un lado hacia el punto medio de otro lado, ¿ya? Aquí rodeamos el no consecutivo para que se denote eso. Ojo, porque vamos a ver que dice una propiedad lo siguiente. Va a haber una propiedad que dice cuántas diagonales medias puede haber en un polígono, ¿ya? Entonces aquí esa sería la definición correcta y exacta de la diagonal media. El segmento que parte del punto medio de un lado hacia el punto medio de otro lado. Nada más. O sea, aquí obviamente va a haber cuántas diagonales medias. Tú te vas a dar cuenta que va a haber cierta cantidad de diagonales medias que tiene que ver con el número de lados, ¿ya? Entonces esa sería la definición correcta de diagonal media, ya muchachos. ¿Ya? Eso es. Esta parte creo que no la borré anteriormente. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar ahí. Entonces ya tenemos estos locos elementos de un polígono. Ahora creo que vamos a lo que son las propiedades, el perímetro de un polígono. Entonces, ¿hay alguna pregunta, muchachos? ¿Tienen? ¿Van entendiendo aquí lo que estoy definiendo? Sí, sí, profesor. Sí, profesor. Ok, entonces vayamos a lo que es el perímetro de un polígono. ¿Qué es el perímetro de un polígono? La definición yo le he puesto así, es la suma de las longitudes de los lados de un polígono. Yo tengo el polígono ABCDEFG. ¿Cuánto es el perímetro? El perímetro es la suma de todos sus lados, ¿cierto? Nada más. Ojo que aquí recordar que 2P, ¿qué significa? Perímetro. No vayan a decir que sea el doble del perímetro. Aquí está P, no significa perímetro. Esa P no significa perímetro, sino todo esto significa perímetro. Ya por si acaso, entonces teniendo en cuenta esto, el perímetro de ese polígono es la suma de sus lados, ¿sí o no? Entonces teniendo en cuenta, ahora con esto vamos a la siguiente parte, que es el semiperímetro. ¿Ya? Semiperímetro. ¿Qué es el semiperímetro de un polígono? La mitad del perímetro del mismo polígono. En este caso, el P de ABCDEFG, o sea, el semiperímetro, es el perímetro dividido entre 2. ¿Ya? Y aquí el semiperímetro va a ser la suma de los lados, de las longitudes de los lados, dividido entre 2. Entonces ahí tenemos la definición de perímetro y semiperímetro de un polígono. ¿Ya? Hasta ahí, ¿me van entendiendo, cierto? Siguiente sería clasificación de los polígonos. ¿Cuántas clases de polígonos hay? Tengo aquí, yo he puesto la clasificación según el número de lados. Tenemos aquí una lista de los polígonos según el número de lados. O sea, aquí ya sabes que cuando tiene 3 lados, ¿cómo se llama? Triángulo. Cuando tiene 4 lados se llama cuadrilátero. Cuando tenga 5 lados se llama pentágono. Cuando tenga 6 lados se llama hexágono. Cuando tiene 7 lados se llama heptágono. Cuando tenga 8 lados se llama octágono. Cuando tiene 9 lados se llama nonágono. Cuando tenga 10 lados se llama decágono, ¿cierto? En decágono es cuando tenga 11 lados. Dodecágono cuando tenga 12 lados. Tridecágono cuando tenga 13 lados. Tetradecágono cuando tenga 14. Pentadecágono cuando tenga 15, hexadecágono cuando tenga 16, hectadecágono cuando tenga 17, octodecágono cuando tenga 18, eneadecágono cuando tenga 19 y coságono cuando tenga 20 lados. Ahora, pero yo te digo, muchachos, ¿cómo se llama el polígono que tenga 21 lados? Cuando tenga 21 lados, ¿cómo se llama ese polígono? A ver, dígame, cuando tenga 21 lados, ¿cómo se llama? Endicosauno. Endicosauno. Bueno, sería así, pero debido a que seguir poniéndoles nombres a polígonos de mayores de 15 suena un poco o sea, poniendo los prefijos y los sufijos como que ya no se utiliza esa definición aquí. Entonces aquí cuando tenga 21, un polígono de 21 se llama polígono de ¿cuánto? De 21 lados. De 21 lados. Nada más.
Si tiene Ya 22 por su lados, ya por su cantidad. polígono 23 lados. Inclusive, cuando hablemos de un polígono de 15 o 16 lados, ya se le puede llamar polígono de 15 o 16 lados. ¿Ya? O sea, normalmente hasta el 15 le ponen valores, pero también recordar que un polígono de 20 lados debe llamarse icoságono. Por eso es un polígono muy conocido en realidad. ¿Ya? A excepción de los que estamos aquí, que son el de 30 lados, ¿cómo se llama? Triacontágono. El de 40 lados se llama tetacontágono. El de 50 lados se llama pentacontágono. El de 60 lados se llama hexacontágono. Y el de 70 lados se llama hectacontágono. Que esos tienen nombre definido. ¿Ya? Entonces ahí tenemos todos los, ¿cómo se llama? Polígonos con sus nombres conocidos y clasificados según el número de lados. ¿Ya, muchachos? ¿Alguna pregunta? Ninguno. Supongo que algunos nombres de estos polígonos ya sí los conocen, pero hay otros que ya recién están conociendo y que deben recordar. Normalmente no te van a preguntar cómo se llama el polígono de 30 lados o de 40 lados, 50 lados, no. Hasta máximo llegan hasta el polígono de 20 lados, máximo. Y eso es que, por ejemplo, el polígono 16, 17, 18, 19 no te van a preguntar de eso. Los 15 primeros sí te puedo decir. Si tiene 10 lados, ¿cómo se llama el polígono? De cada uno. Si tiene 13 lados, tiene de cada uno. Inclusive los polígonos que voy a poner en aspita, normalmente los polígonos que te van a preguntar. ¿Ya? Nada más. Ya, y de cosa gana. Esos son los normales. Esos son los nombres que debes aprenderte. Los demás ya creo que ya no se usan mucho, son de desuso. O sea, ya se está volviendo un poco más, ¿cómo le brevedad? Un poco arcaico, se podría decir. Aunque no debería decir arcaico, porque arcaico ya es como decir, muy antiguo, ¿ya? Pero no es muy antiguo, sino que ya se están dejando de preguntar sobre estos polígonos, ¿ya? ¿Alguna pregunta, muchachos? Vamos ahora a la clasificación de los polígonos, pero en dos tipos. Polígono convexo. ¿Qué es un polígono convexo? Es un polígono que corta una recta secante con un lado de este polígono en dos puntos. O sea, cualquier polígono que tú traces una recta, ¿ya? Este es un polígono LMNOP. Tú le trazas una recta cualquiera y se va a cruzar en ¿cuántos puntos? En dos puntos. Si se cruza en dos puntos con los lados del polígono, se llama polígono convexo. O sea, KLMNOP es un polígono convexo porque al trazarles aquí una recta en este polígono se cruzan en dos puntos con los lados de este polígono. Ojo, que esta definición de polígono convexo la utilizo porque me parece más fácil de hacer. Porque hay otras definiciones, si me acuerdo bien, hay otra definición que dice un polígono convexo es aquel donde sus ángulos no son convexos, o sea, no son mayores a 180 grados. Ya, esa es otra definición, o sea, los ángulos interiores no son mayores a 180 grados. Ya, ya. Y el otro definición es el contrario del polígono convexo, el polígono no convexo. En este caso la definición que yo tomo es esta: si una recta secante corta con los lados de un polígono más de dos puntos, o sea, si tú tienes un polígono cualquiera, por ejemplo este polígono, y este polígono es KLMNOPQ, y tú trazas una recta, ¿ya? Y se cruza en más dos puntos con los lados de este polígono, es un polígono no convexo. En este caso, teníamos por ejemplo aquí, acá, acá, y acá. En la recta de abajo solo se cruzan dos puntos. Tú dices, profe, entonces es convexo. Pero en la recta de arriba te das cuenta que se cruza en cuatro puntos en este polígono. Por lógica, ¿qué es? Es un polígono que no convexo. Entonces aquí sería KLMNOP, es un polígono no convexo. Entonces ahí tenemos las definiciones de lo que son los polígonos convexos y no convexos. Muchachos, esa es la definición. ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? Tenía una pregunta aquí.
Ahora vamos a lo que son la clasificación de los polígonos. En este caso, polígono equilátero, que es los lados de este polígono tienen la misma longitud, o sea, tienen la misma medida. Como por ejemplo, este polígono es un polígono convexo, donde sus lados de este polígono son iguales, ¿cierto? O sea, la longitud de lado de este polígono son iguales, pero es un polígono convexo. Pero también tenemos un polígono no convexo, que también sus lados tienen igual longitud, como esta figura de acá. Aquí los lados de este polígono tienen igual medida. Entonces, por lógica, es un polígono equilátero, pero es un polígono no convexo, mira. Pero también tenemos la definición, otra definición, que es un polígono equiángulo, que es aquí los ángulos interiores y exteriores de este polígono tienen la misma medida. Entonces aquí la única forma de que cumpla es aquí, ¿cierto? Que este polígono KLMNO sea un polígono equiángulo, que dice que sus ángulos interiores tienen igual medida. Ojo, tener en cuenta que sus lados no son iguales, ¿ya? En este caso, y sus ángulos exteriores también tienen igual medida, ¿cierto? Aquí está de color rojo los ángulos interiores y de color naranja los ángulos exteriores que miden beta. Aquí en este caso KLMNO es un polígono convexo. Recuerda que para que sea un polígono equiángulo debe ser un polígono convexo. Al contrario de un polígono equilátero, que puede ser un polígono convexo o un polígono no convexo, según la figura que nos quieran decir. ¿Ya, muchachos? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Han entendido eso, muchachos? ¿Ninguna pregunta? Todo claro. No, profe. Ok. Y entonces de esta clasificación viene el siguiente clasificación, que es un polígono regular. Dice, son polígonos convexos que son equiángulos y equiláteros a la vez. En este caso, equiángulos, ¿por qué? Porque tienen sus ángulos interiores de igual medida y ángulos exteriores de igual medida, y sus lados tienen igual medida, ¿ya? Y aquí hay que definir algo: ángulo central. ¿Qué es el ángulo central? El ángulo central es el ángulo formado en un polígono regular. Solo para que exista un ángulo central debe estar formado por un polígono regular. Dice, entre el punto central, o sea, el punto de centro de un polígono, y los extremos de un lado del polígono. O sea, básicamente es el ángulo que se forma entre el punto central de un polígono y los extremos del lado del polígono. O sea, tienes aquí un polígono regular. Mira, aquí está la figurita. El polígono es KLMNO. Y trazas el punto central, que en este caso yo le he puesto P. En este punto P trazas segmentos con los extremos de los lados, así por ejemplo OP y PN. Listo. Y este ángulo que forma OP y PN es el ángulo central. Recuerda que aquí vas a darte cuenta que se van a formar cierta cantidad de ángulos centrales, porque a ver, por ejemplo, aquí puedes unir este de acá y este de acá, y te van a dar que ángulos centrales con la misma medida phi, 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 porque estamos hablando de un polígono regular, y este es un polígono regular. Sus ángulos internos son iguales, tienen igual medida, sus ángulos externos tienen igual medida, los lados de este polígono son de igual medida, y sus ángulos centrales siguen siendo de igual medida, ya, como ves la figura, ya. Entonces de eso debes entender ahí correctamente sobre el ángulo central. Entonces aquí hemos definido algo muy importante, lo que es un ángulo central y cuándo existe, cuando hay un polígono regular. ¿Ya, muchachos? ¿Alguna pregunta ahí? Entonces vamos, sigamos ahorita. Ya sabemos la clasificación de polígonos, ya debemos saber que es un polígono convexo, no convexo, equilátero, equiángulo y polígono regular. Son 5 nomás tipos de clasificación de polígonos. ¿Ya? Ahora vamos ahora a las propiedades de los polígonos. Primera propiedad número 1. El número de vértices, el número de ángulos interiores, el número de ángulos exteriores de un polígono son iguales al número de lados del mismo polígono. Es una propiedad sencilla. N, vamos a ponerle n, el número de lados de un polígono. ¿Ya? Y dice, el número de vértices es igual a n. El número de ángulos exteriores es igual a n. El número de ángulos exteriores es igual a n. ¿Ya? Y eso es la primera propiedad. La primera propiedad es una propiedad muy sencilla de ver. Tú ves en un polígono cualquiera sin sección que todos sus
el número de vértices, el número de ángulos interiores, el número de ángulos exteriores van a ser todos iguales al número de lados, ¿cierto? Eso es fácil de deducir, no hay ningún problema. Y tenemos el ejemplo de acá, dice, en un polígono convexo. Por ejemplo, no se sabe que el número de vértices más el triple del número de ángulos exteriores es igual al número de ángulos interiores aumentado en 12. Entonces aquí, resolución del enunciado, ¿qué sale? Del enunciado. Formalizo una ecuación. ¿Cuál es la ecuación que hay aquí? Dice, se sabe que el número de vértices, o sea, número de vértices. Voy a ponerle aquí número de vértices. ¿Cuál es el número de vértices aquí? Número de vértices más el triple del número de ángulos exteriores. Ángulos exteriores es igual al doble del número de ángulos interiores, ya aumentado en 12. Cierto, aquí no hay no hay coma, sería así, de esa forma. Es el doble del doble de ángulos exteriores aumentado en 12. Queda ahí. Aquí qué hace reemplazo. Número de vértices es n más 3, número de ángulos exteriores es n más 2 por n más 12, ¿cierto? Número de ángulos interiores es n. Y te va a quedar aquí 4n es igual 2n más 24. Reemplazo aquí, sería 2n es igual a 24. Entonces n es igual a 12. Y allá. Y dices, a ver, ¿qué significa n, muchachos? N es el número de lados de ese polígono. Y la pregunta es, determina el nombre del polígono. ¿Cómo se llama ese polígono de 12 lados? ¿El polígono qué es? Dodecágono. Es dodecágono. Dodecágono. De esa manera. ¿Cierto? Dodecágono. O sea, el polígono es un dodecágono. Porque tiene 12 lados, ¿cierto? Ya hemos visto que el número, la clasificación de polígonos por el número de sus lados. Tiene 12 lados y es un dodecágono. Listo. Y ahí está el ejemplo número 1 con la propiedad número 1. No está tan difícil, esa propiedad es la más fundamental y que deben siempre acordarse. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profesor. Ninguna. Entonces sigamos. ¿Qué sigue el siguiente problema? Vamos aquí a la propiedad de los polígonos. ¿Cuál es la siguiente? Propiedad 2. Dice, de un vértice de un polígono convexo se pueden formar tantas diagonales como el número de lados disminuido en 3. Aquí que dice, de un vértice de un polígono convexo se pueden formar tantas diagonales como el número de lados disminuido en 3. Ya mira, tengo un polígono y yo quiero hallar el número de diagonales que se forman de un vértice, ¿ya? O sea, de un vértice, o sea, no vamos a hallar de un vértice solo de uno, va a ser las diagonales que se forman de este vértice. O sea, por ejemplo, aquí yo del vértice Q he formado diagonales, ¿ya? ¿Y cuántas diagonales se van a formar aquí? Va a ser el número de lados disminuido en 3, ¿cierto? Tú ves esta figura de profe, ¿cumple o no cumple? Y si cumple, mira, te das cuenta aquí, mira, en el vértice Q, ¿cuántas diagonales se han formado? Aquí 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 diagonales. ¿Y cuántos lados tiene este polígono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, aquí esta figura tiene 8 lados. ¿Y cuántos vértices? Aquí, ¿cuántos diagonales? 5 diagonales. Diagonales de un vértice. ¿Ya? Las diagonales de un vértice. ¿Ya? De esa manera. De esa manera es la propiedad número 2. Y aquí está la formulita. Número de diagonales de un vértice es igual a n-3. Y aquí vamos al ejemplo 2. Ya, dice, calcula el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice de un tetradecágono convexo. Ya. Aquí calculamos. No, espérense. Hay que ver primero. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué polígono está hablando el ejemplo 2? A ver, muchachos.
Estamos hablando de un tetradecágono. ¿Cuántos lados tiene un tetradecágono? 14. Tiene, muy bien, 14, ¿cierto? Tiene 14 lados, tetradecágono, ¿cierto? Entonces, aquí calculamos el número de diagonales de un vértice del tetradecágono. ¿Cuánto es, muchachos? Número de diagonales de un vértice, ¿cuánto es? N menos 3, o sea, sería 11. 11, ¿cierto? Está fácil. 11 sería 14 menos 3, sería 11. Recuerda que aquí estamos hallando el número de diagonales de un vértice, por si acaso. De un solo vértice, no de varios vértices, no, sí, de un solo vértice. Y esa sería mi respuesta, nada más. ¿Cuántas diagonales de un vértice de un tetradecágono hay? 11. Y listo. De esa manera es la propiedad número 2. ¿Me entendieron, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Recuerda aquí que esta formulita no es, bueno, no es una fórmula sencilla y muy fácil de deducir, ¿cierto? No hay ningún problema ahí. La siguiente propiedad, ¿ya? La siguiente propiedad es consecuencia de la propiedad 2. ¿Ya? ¿Cómo, profe? Consecuencia. Mira, en la propiedad 2 te decía el número de diagonales de un vértice. Acá, lee la propiedad 3, dice, el número de diagonales totales de un polígono convexo es igual a la mitad del producto del número de lados y el número de lados disminuido en 3. ¿Ya? O sea, si tú quieres hallar el número de diagonales totales, por ejemplo, este polígono, hallamos las diagonales totales, ¿cuántas hay? Empezamos a trazar, trazamos aquí una diagonal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y listo. O sea, aquí este tiene ¿cuántos lados? Tiene 8 lados. ¿Y cuántos diagonales habíamos contado? A ver, ¿cuántos contamos? A ver. O bueno, ¿cuánto conté yo? ¿Cuántos había? 20. 20, hay 20 diagonales, pero 20 diagonales en total, ¿cierto? Y la fórmula que me dice, la fórmula es esta, número de diagonales totales de un polígono es n por n menos 3 sobre 2. ¿Y está cumpliendo ahí? Pero sí, sí cumple, ¿cierto? Porque si pones aquí la fórmula sería n, ¿cuánto vale? N vale 8. Sería 8 por 8 menos 3, lo divido entre 2, sería 8 por 5, lo divido entre 2, sería 40 entre 2, 20. Y está cumpliendo, ¿cierto? Está cumpliendo la fórmula, está bien entonces. ¿Sí o no? O sea, esa es mi fórmula para hallar el número de diagonales totales que hay un cualquier polígono convexo, que es n por n menos 3 dividido entre 2. ¿Ya? Y en problema sería esto, a ver, dice, hay el número de diagonales que se puede encontrar en un nonágono convexo. Primero, ¿el polígono qué es? ¿El polígono aquí qué es? Es un nonágono. ¿Qué es un nonágono? ¿Cuántos lados tiene? 9. 9, sí, 9. Número de lados, 9, muy bien, 9. Entonces aquí hallamos el número de diagonales. O bien diagonal, el número de diagonales totales o número de diagonales es, ¿cuánto es ahí el número de diagonales? 27. 27, ¿cierto? 27 es. Sería, reemplazo ahí n, sería 9 por 9 menos 3 sobre 2. Sería 9 por 6 sobre 2. Sería 3, 27. Está bien, 27. El número de diagonales aquí de este nonágono regular, ojo, nonágono regular, ¿cuánto es? 27. Y esa es mi respuesta. De esa manera es como se resuelve este problema. Muchachos, ¿me han entendido ahí? Observa que esta fórmula se parece a la anterior. La anterior es el número de diagonales de un vértice. ¿Cuánto es? Número de diagonales de un vértice es n menos 3. Y para acá se transformó, lo multiplicas por n y lo divides entre 2. Por eso le digo que la propiedad 3 es consecuencia de la propiedad número 2.
ya, porque la propiedad número 2 es número de diagonales de un vértice. Entonces, para hallar el número de diagonales, a este valor se multiplica por n y lo divido entre 2. Ya. Y aquí, no sé, no creo que van a tener problemas. La fórmula no es tan difícil para memorizar. N por n menos 3 sobre 2. Es cuestión de práctica para que la pueda memorizar correctamente. Ahora, vamos a la propiedad 4. Aquí dice la propiedad 4. Dice ahí: el número de diagonales que se pueden trazar desde k vértices consecutivos en un polígono convexo es igual a número de diagonales que se pueden trazar de k vértices consecutivos es igual a n por k menos k más 1 sobre k más 2 sobre 2, donde k es el número de vértices consecutivos. Ya. Entonces aquí, en este caso la fórmula es un poquito más complicada, pero dice ahí, ¿cómo entendemos aquí esta propiedad? Bueno, tenemos un polígono aquí K, L, M, N, O, P, Q, R. Y acá trazamos, por ejemplo, las diagonales del vértice K, las diagonales del vértice M, y las diagonales del vértice N. O sea, son 3 vértices consecutivos, ¿sí o no? ¿Cuántas diagonales hay ahí? Bueno, lo normal es que tú digas, a ver, si son aquí, tenemos un polígono conocido y queremos hallar el número de diagonales que se pueden trazar desde 3 vértices consecutivos, que en este caso es L, M y N. Solo empezamos a sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, ¿cierto? Pero si tuviéramos un polígono mucho más grande, de muchos más lados, y queremos hallar más de 3 vértices consecutivos, 4, 5, 6, ¿qué fórmula hay que usar? Es esta. El número de diagonales desde k vértices consecutivos es n por k menos k más 1 por k más 2 dividido entre 2. ¿Ya? Entonces aquí vamos a un ejemplo, a ver si logramos entender esto. Porque digo, profe, ¿cómo reemplazas esto en la fórmula? Fácil, pues, aquí. ¿Cuántos lados tiene? N aquí en este problema de acá, ¿cuántos lados tiene? 9. 9 lados. ¿Cuántos vértices consecutivos hay aquí? Hay 3. Entonces tú dices, número de diagonales desde 3 vértices consecutivos, ¿cuánto es? Sería n, que vale 9, por 3 menos k más 1, que es 3 más 1 multiplicado por 3 más 2, lo divido entre 2. Aquí sería 27 menos 4 por 5, lo divido entre 2. ¿Cuánto es? 27 menos 4 por 5, 20, entre 2, 10. Entonces, ¿cuánto es? 17. O sea, número de diagonales de 3 vértices, vértices consecutivos de un polígono de 9 lados. ¿Cuántos hay? 17. Y si hay 17, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, sí hay 17. Y listo. Y esa es la fórmula. Ojo, tener en cuenta que aquí debes hallar el número de lados y el número de vértices consecutivos. En este caso, en el ejemplo 4, nos dice en un octágono regular, determina el número de diagonales parciales que se forman en cuanto a vértices consecutivos. ¿Cuánto hay? 17. 17 también. A ver, vamos a ver. Estamos hablando de un octágono, ¿sí o no? De un octágono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 8 lados. Octágono tiene 8 lados. Entonces aquí determinamos el número de diagonales de 4 vértices consecutivos. ¿Y cuánto es la fórmula? Bueno, acá está, número de diagonales de 4 vértices consecutivos es igual a n por k menos k más 1, lo multiplico por k más 2, lo divido entre 2. Este n vale 8, k vale 4, menos 4 más 1 sería 5, 4 más 2 sería 6, y lo divido entre 2, aquí sería 32, 8 por 4, 32, 5 por 6, 30, menos 2, 15. Entonces 32 menos 15, 17. Entonces número de diagonales de 4 vértices consecutivos de un octágono, ojo, de un octágono, ¿cuánto es? 17, o sea, hay 17 diagonales. De esa manera es mi fórmula. Ya, y esa es mi respuesta. De esa manera es como se resuelve el problema número. El ejemplo 4.
de la propiedad 4. ¿Ya, muchachos? ¿Me han entendido ahí? Ahora vamos a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es la propiedad número 5. Dice: el número de diagonales trazadas desde vértices no consecutivos en un polígono convexo cuyo número de lados es par es. Ah, mira, aquí. Aquí creo que esta fórmula no la han visto. Ni una fórmula es esta, mira. Aquí. ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí dice propiedad 5. El número de diagonales trazadas desde vértices no consecutivos en un polígono convexo cuyo número de lados es par. O sea, si tú te das cuenta, vamos a tener un polígono donde tienes sus lados son pares, o sea, su lado vamos a poner pares, ya, como la figura acá. Y de este vas a trazar diagonales de K vértices no consecutivos. O sea, aquí consecutivo, por acá no consecutivo. Ya, de esta forma. Ya. Por acá te veía y acá. Ya, más o menos ahí. Por eso es que aquí hay que leer muy bien el problema para este caso. Esta fórmula no mucho se ha utilizado en muchos problemas. Verdaderamente no lo he visto mucho. Pero sí lo he visto en EDPUM. Eso sí, en EDPUM sí he visto problemas. Aquí cuando tengan polígonos. Cuando quieran diagonales trazadas de vértices no consecutivos, un polígono convexo. Pero por eso yo le pongo esto, por si acaso. En este caso dice, si el número de diagonales trazadas, en este ejemplo va a decir, si el número de diagonales trazadas de los vértices no consecutivos de un polígono convexo es igual a 25, ¿cómo se llama este polígono? Y a ver, ahí tenemos ahí, ¿cómo se llama? Entonces tenemos ¿qué? Decágono, ¿cierto? Tenemos que el número de diagonales trazadas, ojo, trazadas de vértices, ojo, vértices no consecutivos de un polígono es 25. En este caso vamos a hacer la fórmula número de diagonales de NC va a ser igual n por 3n menos 10 dividido entre 8. ¿Sí o no? Pues ahí cuánto sería, hay valores n 3, aquí sería 25 es igual a n por 3n menos 10. Este sería 8 pasa a multiplicar, sería 8 por 25 es 200, ¿cierto? Es igual a n por 3n menos 10. Entonces, ¿cuánto vale ahí? 10 acá, aquí 20 sería n por 3n menos 10. Entonces, n ¿cuánto vale? N vale 10. ¿Sí o no? Vale. Entonces, ¿cómo se llama el polígono? El polígono es un ¿qué? Es un, ¿cómo se llama? Decágono, ¿cierto? Decágono. El polígono es un decágono, o sea, 10 lados. De esa manera. Ya, decágono. Ya, decágono. De esa manera. Entonces ahí teniendo en cuenta esto, debemos saber. Ojo, que aquí le hemos puesto que aquí es un polígono de ¿cuántos lados? De 10 lados. O sea, aquí hemos supuesto de que este ejemplo estamos hablando de un polígono de lados par, ya, de lados par, porque aquí mira, bueno, la respuesta n 10, n aquí es el número de lados, me salió 10. Hemos supuesto que es un polígono de lados pares, ya, y justo sí me salió que el polígono es de lados pares, ya, de esa manera. Y de esa manera es como se ha resuelto aquí este problema. Aquí es 8. Listo. Ya, muchachos, ¿alguna pregunta ahí? ¿Me han entendido? ¿Me han entendido ahí? Entonces Sí, vamos ahí profesor. a la siguiente propiedad, propiedad 6. Ya, aquí dice
el número de diagonales trazadas de cada vértice no consecutivos en un polígono convexo es. Mira, hay, este caso es el caso donde tenemos k vértices no consecutivos. Ya, k vértices no consecutivos. Número de diagonales trazadas de k vértices no consecutivos en un polígono convexo. Ya sería número de diagonales de k vértices no consecutivos, sería n por k menos k por k más 5 dividido entre 2. ¿Cierto? Esa es mi formulita. Y vamos al problema, al ejemplo. Dice, determina el número de diagonales trazadas de k desde 5 vértices consecutivos de un decágono convexo. Pues aquí tenemos 25, ¿cierto? 25. Tenemos, a ver. Tenemos aquí el decágono. El decágono. ¿Cuántos lados tiene el decágono? 10. 10, ¿cierto? Decágono tiene 10 lados. Entonces aquí determino qué cosa. Determino el número de diagonales, ojo, diagonales trazadas desde 5 vértices no consecutivos. Fórmula, ¿cierto? Sería número de diagonales desde 5 vértices no consecutivos. Sería n por k menos, aquí es menos k por k más 5, lo divido entre 2. Aquí sería n vale 10, k vale 5, menos 5 por 10, lo divido entre 2, aquí sería 50. 5 por 10 sería 52, 25, entonces ¿cuánto queda ahí? Número de diagonales trazado de 5 vértices no consecutivos es 25 de un decágono convexo. Y listo, esa es mi respuesta. ¿Cierto? Esa es mi respuesta. De esa manera se resuelve utilizando la propiedad número 6. Para diagonales trazadas de cada vértices no consecutivos, ojo, de un polígono convexo. ¿Ya, muchachos? ¿Me han entendido ahí? Sí. Ojo, mira que estas formitas, la 5, la 6, como no, algunos ni siquiera la han visto, ¿cierto? Recién están viendo, algunos ya recién están viendo estas fórmulas. Pero no se vayan a pedir que, profe, tenemos que aprender esa fórmula. Bueno, muy difícilmente un examen de admisión te viene eso. Casi no vienen, se podría decir. ¿Ya? Casi. Pero les pongo por si acaso. ¿Ya? Que deben acordarse aquí la propiedad 1, la 2, la 3, la 4. Esas propiedades sí vienen. ¿Ya? Pero esto le poniendo esto, obviamente que es por si acaso. Ya, claro está. ¿Ya? Ahora, siguiente propiedad. Propiedad número 7, dice. Dice propiedad 7. El número de diagonales medias trazadas de un lado de un polígono convexo es igual al número de lados menos 1. Ah, ya, mira. Mira aquí. Diagonal, estamos hablando de diagonales medias. Y a ver, está ahí. Aquí es una diagonal media. ¿Qué era una diagonal media? Va del punto medio de un lado hacia otro punto medio de otro lado. ¿Cierto? Tú ves aquí esta diagonal. ¿Cuántas diagonales medias hay desde el punto? A ver, vamos a ponerle A. ¿Cuántas diagonales medias hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tiene, ¿cuántos lados tiene este polígono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿10 tiene? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 9. Tiene 9 lados, contado uno de más. ¿Cuántos lados tiene ese polígono? 9 lados. ¿Y cuántas diagonales medias? Número de diagonales medias, ¿cuántos hay? Diagonales medias de un punto medio. O diagonales medias trazadas desde un lado. Número de diagonales medias de un lado. Obviamente trazado de un lado. ¿Cuántos hay? Hay 8. Y según la fórmula dice que el número de diagonales medias trazadas de un vértice es igual a n menos 1. Y ahí está, mira. Diagonales. Número de lados tiene 9.
9, ¿cuántos lados están diagonales medias desde un trazado desde un lado? O sea, desde un lado nomás. N-1. O sea, 9 menos 1, 8. Listo, nada más. Entonces ahí ya tú puedes decir eso, mira, aquí se han trazado cuántas diagonales medias desde un lado, solo desde un lado, n-1. Listo. Entonces vamos aquí al ejemplo 7. La propiedad 7 dice ahí, determina el número de diagonales medias que se pueden trazar desde un lado de un polígono convexo, de un decágono convexo. Entonces aquí estamos hablando, tenemos que un polígono es decágono convexo. ¿Cuánto vale n? Aquí n vale 10. Entonces aquí calculamos o determino el número de diagonales medias de trazadas desde un lado, medias trazados desde un lado. Trazados desde un lado. ¿Cuánto se determina el número de diagonales medias trazadas desde un lado? Es número de diagonales medias trazados desde un lado. Ya, ¿cuánto sería? Sería n-1. Obviamente aquí sería fácil, sería 10 menos 1. 9. ¿Cuántos diagonales? Número de diagonales medias trazados desde un lado. ¿Cuánto es? 9. ¿Cierto? 9. Nada más. No hay que hacer nada más, no hay que multiplicar, solo una resta. Restamos 1 al número de lados y listo. Esta es la propiedad más fácil. Es una de las más sencillas. Bueno, odiando al n-3, que también es sencillo nada más. Y hasta se puede hacer deducir. Ojo que aquí estamos hablando de diagonales medias, no se van a confundir con diagonales. Diagonales medias, ojo. Ya. ¿Me están entendiendo ahí, muchachos? Sí, profe. Vamos a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es la propiedad 8 que dice: el número de diagonales medias que se pueden trazar en un polígono convexo es igual a la mitad del producto del número de lados y el número de lados dividido en 1. Ah, ya. La propiedad 8 es consecuencia de la propiedad número 7. En la propiedad 7 hallamos el número de diagonales medias trazadas en un lado. Aquí hemos hallado el número de diagonales medias que se pueden trazar en un polígono convexo, o sea, mejor dicho, el número de diagonales medias totales que hay en un polígono. Y es igual a la mitad del producto del número de lados y el número de lados disminuye en 1. O sea, si tienes un polígono cualquiera y quieres hallar las diagonales medias que hay aquí, o sea, diagonales medias que hay completo aquí, va a ser igual por fórmula, ¿a qué va a ser igual? N por n-1 entre 2, ¿cierto? O número de diagonales medias. Y ahí te vas a dar cuenta, profe, aquí contabilizamos. Aquí el número de lados aquí de este polígono, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5 lados, ¿cierto? 5 lados. Cumplida ahí. Número de diagonales medias, ¿cuánto es? Sería 5 por 4 dividido entre 2, que sería 10. ¿Hay 10 ahí? A ver, verdes hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, sí, sí hay 10. Entonces está cumpliendo, ¿cierto? Hay 10 diagonales medias en este pentágono. Y está cumpliendo la fórmula, ¿cierto? Está cumpliendo con la fórmula. Listo, entonces vamos al ejemplo. Dice ejemplo 8. Determina el número de diagonales medias de un decágono convexo. Entonces tenemos que... Tenemos un decágono. Un decágono convexo. ¿Cuánto es un decágono convexo? ¿Cuántos lados tiene un decágono? 11. Entonces, calculamos cuánto. Calculamos el número de diagonales 55. medias, 55, ¿cierto? Pues aquí el número de diagonales medias, ¿cuánto es? Sería 11 por 11 menos 1 lo divido entre 2, ¿cierto? Sería 11 por 10 entre 2, mitad mitad sería 11 por 5, 55. Número de diagonales medias aquí sería 55. Ok, 55. $55 diagonales medias.
¿Me han entendido ahí, muchachos? Fórmula, o te das cuenta, a ver, si se dan cuenta, aquí el número de diagonales medias desde un lado, ¿cuánto es? N menos 1. La consecuencia es multiplicar por n y lo dividir entre 2 para hallar el número de diagonales totales. Diagonales medias totales que hay. El número total de diagonales medias. ¿Viste? Como que hay una consecuencia por ahí respecto a esto. ¿Ya, muchachos? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a la siguiente propiedad. Siguiente propiedad. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Han entendido eso, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces vamos ahora a lo siguiente, que es propiedad 9. El número de diagonales medias que se pueden trazar desde K lados consecutivos viene dado por. Este es parecido a otra propiedad anterior. No me acuerdo cuál es la propiedad 4 creo, o 5. No, 3. 4. Dice ahí el número de diagonales medias que se pueden trazar desde K lados consecutivos. O sea, está dado por eso. Número de diagonales medias de K lados consecutivos n por K menos K por K más 1 sobre 2. O sea, aquí tengo este lado, utilizo las diagonales medias, este lado, otra vez diagonales medias, y este lado, ¿y cuántas diagonales medias hay aquí? Ojo, mira, desde 2K lados consecutivos tenemos. Y para hallar aquí, obviamente aquí en este ejemplo aquí es muy fácil de hacer, ¿cierto? Porque tú dices, desde 2 lados consecutivos trazo aquí, listo, sumo y se acabó. Pero ¿qué tal si tuvieras un polígono no tan grande, por ejemplo, de 10 lados y tuvieras 5 vértices, 5 lados consecutivos? O por ejemplo, en el ejemplo 9 ahí te da un ejemplo, dice ahí, determina el número de diagonales medias de un decágono convexo donde se trazan 4 lados consecutivos. Como que aquí se vuelve un poquito más difícil. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? En este caso, obviamente, vas a tener que decir qué polígono es. En este caso tenemos el que. Tenemos el un decágono 24. convexo. Y un decágono convexo, ¿cuántos lados tiene? 11. 34. Vamos a ver. 44 menos 34, sí, está bien. Muy bien, 34. Pues aquí ahí calculamos el número de diagonales medias de un decágono convexo. Un decágono convexo de 4 lados consecutivos. De 4 lados consecutivos. ¿Cuánto sería la fórmula? La fórmula la tenemos ahí. Número de diagonales medias de 4 vértices consecutivos. De 4 lados, perdón, consecutivos sería n por k menos k por k más 1. Lo divido todo esto entre 2. ¿Y cuánto sería? Sería 11 por 4 menos 4 por 4 más 1 sería 5. Lo divido entre 2. Aquí sería 44 menos 4 por 5, 20 entre 2, 10. Entonces, ¿cuánto sería? 34. O sea, el número de diagonales medias de 4 lados consecutivos es 34, ¿cierto? 34. De esa manera. De esa manera es mi respuesta. ¿Ya, muchachos? Ahí, ¿me han entendido, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen ahí? No, profe. ¿Han entendido todos? Obviamente aquí son formulitas, ¿cierto? Pero tienes que saber cuál es la fórmula que vas a usar, nada más. ¿Ya? Entonces aquí, siguiente propiedad, la propiedad número 10. Dice ahí, el número de diagonales medias que se pueden trazar desde K lados no consecutivos de un polígono de número de lados par viene dado por esta fórmula. N por 3n menos 2 sobre 8. Ojo, tened en cuenta que aquí el n es par. O sea, el número de lados es par. Y estamos hablando de K lados no consecutivos. Y la otra propiedad es la propiedad 11 que dice el número de diagonales medias que se pueden trazar de K lados no consecutivos de un polígono
del número de lados impar viene dado por n-1 por 3n-1 sobre 8. Ya, o sea, aquí hay fórmulas muy parecidas. Ya, son muy parecidas. El uno es n por 3n-2 sobre 8 y el otro es n-1 por 3n-1 sobre 8. Entonces aquí el ejemplo, vamos a poner el ejemplo, dice, determina el número de diagonales medias de un decagono convexo. ¿Cuál fórmula utiliza? ¿De la propiedad 10 o la propiedad 11? ¿Por qué? Que un decágono tiene 11 lados. 11 lados, muy bien. Entonces tenemos el un decágono. Cagono. Sale 40. 40 sale 40. 40. A ver, sería 11, 10, 33, 32, 4, sí, 40. Un decágono convexo y n vale 11, o sea, el número de lados es impar. Entonces, calculamos el número de diagonales medias. O diagonales medias de lados que lados no consecutivos. Y en este caso, ¿cuánto es esto de acá? Número de diagonales medias de k vértices no consecutivos de n vale, ¿cuánto? N vale 11, que sería 11 menos 1 por 3n menos 1, 3 a 3n menos 1, 3 por 11 menos 1, 3 por 11 menos 1 lo divido entre 8. Entonces ahí sería 10 por 3 por 11, 33 menos 2, 32 y lo divido entre 8. Entonces 320 entre 8 te sale 40. Número de diagonales medias desde k vértices de k lados no consecutivos de n igual a 11. El número de lados impares es igual a 40. Si hubiese tenido un decágono o un dodecágono, ahí utilizaba la fórmula de arriba. Pero en este decágono tenemos un decágono que el número de lados son impares. Ya, muchachos, ¿alguna pregunta ahí? No. Aquí, este ejemplo, faltaba especificar, si se dan cuenta, si son de lados no consecutivos. ¿Ya? Faltaba explicar, que te digan de lados no consecutivos. ¿Ya, muchachos? ¿Ya? Ahí faltaba que te digan eso. Pero en este caso lo vamos a suponer que ya lo entendemos ahí. Pero para hacer estas fórmulas primero tienen que saber que tienen que ser lados no consecutivos. ¿Ya, muchachos? De lados no consecutivos. Y queremos determinar el número de diagonales medias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, muchachos? ¿Una pregunta? Nada, ninguna, muchachos. Ahí quedó. Ok. Entonces, sigamos. Vamos aquí. Propiedad 12. Dice, las diagonales que se trazan de un vértice forman triángulos en un polígono convexo que son iguales al número de lados disminuido en 2. A ver, aquí hay que leer muy bien esta propiedad. Dice, las diagonales que se trazan de un vértice forman triángulos en un polígono convexo que son iguales al número de lados disminuido en 2. O sea, por ejemplo, en este pentágono, sí, pentágono, tú del vértice K formas diagonales. Ya, del vértice K formas diagonales. ¿Cuántos triángulos se han formado aquí en este polígono utilizando solo el vértice K como diagonales? 3, ¿cierto? Entonces te vas a dar cuenta de que se va a usar esa fórmula. Número de triángulos ahí que se forma, ¿cuánto es? n-2, ¿sí o no? n-2. Porque aquí n vas a poner aquí 5 lados. Aquí hay 5 lados. Entonces, número de triángulos ahí, ¿cuántos se han formado? 3, nada más. 3 triángulos se han formado desde un vértice. ¿Ya? Y tú debes de entender esto, porque mira, en el por ejemplo 11 dice aquí, determina el número de triángulos que se forman en un icoságono convexo. 18. 18, ¿cierto? Tenemos
tenemos el icoságono. ¿Cuánto es el icoságono? 20. El número de lados es 20. Y aquí determino qué cosa. El número de triángulos del icoságono convexo, ¿ya? ¿Cuánto es el número de triángulos? Aquí el número de triángulos va a ser igual a ¿quién? A n menos 2, que en este caso es 20 menos 2, 18. ¿Cuántos triángulos se pueden formar desde un vértice de un icoságono convexo? 18 triángulos. Listo. 18 triángulos. De esa manera. N menos 2. ¿Ya? O sea, no es tan difícil. Estamos hablando, ojo, desde un vértice. Ya, desde un vértice. Están formando triángulos desde un vértice con los demás, con las diagonales que se forman gracias a este vértice que se toma en cuenta, que va a ser n menos 2. Y esto da consecuencia a lo siguiente, mira. Esto da consecuencia a la propiedad 13. La propiedad 13 dice lo siguiente: la suma de las medidas de dos ángulos interiores de un polígono convexo es igual al producto de 180 grados por el número de lados disminuido en 2. Bueno, en realidad debería haberle puesto es igual al producto de 180 grados por el número de triángulos formados por un solo vértice. ¿Ya? 180 por n menos. Mira aquí, suma, mira aquí está, suma suma de la medida de los ángulos interiores de un polígono es igual a 180 grados por n menos 2. Ya, 8, estamos hablando ángulos interiores de un polígono. ¿Ya? Y aquí otra formulita dice ahí, este solo es para, mira, la medida de un ángulo, de los ángulos interiores de un polígono regular y equiángulo es igual al producto de 180 grados con el número de lados disminuidos dividido entre el número de lados. ¿Ya? ¿Ya? Y de esa manera, alfa es igual a 180 grados por n menos 2 dividido entre n. Ojo, tener que la primera, la propiedad 13 es consecuencia de la propiedad 12, ¿cierto? ¿Por qué? Si un polígono, te das cuenta que aquí, este polígono, ¿cuántos lados tiene? 5. ¿Cuántos triángulos han formado de un vértice? 3 triángulos, ¿ya? Te das cuenta, dice, profe, aquí tienes 3 triángulos y cada triángulo mide 180 grados. Si quiero hallar el número en los ángulos, cuánto mide, cuánto es la suma de la medida de los ángulos interiores, tendrías que multiplicar 3 lados por el 180 grados, porque cada triángulo mide ¿cuánto? 180 grados. En la suma de la medida de los ángulos interiores es 3 por 180 grados. Y gracias a eso se da la consecuencia de la propiedad 13, 180 grados por n menos. Teniendo en cuenta que aquí es suma de la medida de los ángulos interiores. Y la propiedad 14 ocurre cuando estamos hablando de polígonos regulares y polígonos equiángulos, que va a ser esta expresión 180 grados n menos 2 dividido entre el número de lados, ¿sí o no? En este caso, vamos a poner esto. Dice, determina la medida del ángulo interior de un dodecágono equiángulo. ¿Cuánto sería, muchachos? Tenemos, ¿qué es? Dodecágono equiángulo. Dodecágono. Número de lados, ¿cuánto es? 12. Número de lados 12, ¿ok? ¿Qué quiero hallar? La medida del ángulo. Ah, del ángulo interior. O sea que hemos ido. Calculamos la medida del ángulo interior del dodecágono equiángulo. ¿Ya? Entonces sería alfa, mejor dicho, hallamos alfa. No hallamos la suma de la medida de los ángulos interiores, no, hallamos el ángulo, la medida del ángulo interior, o sea, 180 grados por n menos 2 dividido entre n. O sea, acá 180 grados por 12 menos 2 dividido entre 12.
O sea, alfa aquí sería, a ver, simplificando acá, sexta, no, doceava, ¿cuánto es aquí? Es 1, 5, 15, ¿cierto? 15. Y lo multiplico por 12 menos 2 sería 10. Entonces, alfa, ¿cuánto es? 150 grados. Entonces, la medida del ángulo interior de un dodecágono equiángulo es 150 grados. O sea, básicamente si aquí vas a dibujar este polígono, aquí cuánto mide el ángulo interior, 150 grados. Todos, mejor dicho, todos los ángulos interiores de este polígono miden 150 grados. Listo. Ojo que es un polígono equiángulo. No se van a confundir que sea un polígono regular. Aunque si es un polígono regular, igual haces la misma fórmula, no hay ningún problema. Si es un polígono regular, si dice un dodecágono regular, entonces hace la misma fórmula, no cambia. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Han entendido ese problema? Bueno, sí, profe. ¿Lo han entendido? ¿Ninguna pregunta? No, profe. Ok. Siguiente. Propiedades de los polígonos. Propiedad 15 dice, la suma de la medida de los ángulos exteriores de un polígono convexo es igual a 360 grados. Eso siempre. La suma de la medida de los ángulos exteriores de un polígono es 360 grados. Ya, y esto da consecuencia a lo siguiente, que la medida de los ángulos exteriores de un polígono regular o equiángulo es igual a 360 grados entre el número de lados. O sea, beta es igual a 360 grados sobre n. Ojo, que aquí yo he puesto alfa, es la medida del ángulo interior. Aquí beta, que es la medida del ángulo exterior, ¿ya? De un polígono regular o equiángulo. Entonces aquí vamos a poner el ejemplo 13 que dice, calcula la medida del ángulo exterior de un icoságono regular. Tenemos, ojo, ¿esto qué es? Un icoságono regular. ¿Qué es un icoságono regular? Este lado. 20 lados. Entonces aquí calculamos, ¿qué cosa? Calculamos la medida del ángulo exterior. Ángulo exterior. ¿Cuánto es? Beta. Beta es 360 grados sobre 20. ¿Cuánto vale ahí? 18 grados, ¿cierto? Entonces, en un icoságono regular, el ángulo exterior, ¿cuánto mide? La medida del ángulo exterior es 18 grados, de esa manera. Esta fórmula es bien fácil, sencilla, ¿cierto? Ojo, estamos hablando de ángulos exteriores. La primera es para la suma de la medida de los ángulos exteriores de un polígono. Y la segunda es cuánto vale el ángulo exterior de un polígono regular o equiángulo. Eso deben recordar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguien entendido? No. Okay. Entonces vamos al siguiente. Sí, profe. El siguiente sería la suma de las medidas de los ángulos centrales de un polígono convexo es igual a 360 grados. Ah, esta es otra cosa, deben recordar aquí. Los ángulos centrales de un polígono convexo, ¿cuánto miden? 360 grados. La suma. La suma de la medida de los ángulos centrales de un polígono convexo es igual a 360 grados. Pero la medida de los ángulos centrales de un polígono regular es igual a 360 grados entre el número de lados. Tita, este es phi. No, tita, perdón, tita es 360 grados sobre n. Este tita es la medida del ángulo central. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos al ejemplo. Dice, determina la medida del ángulo central de un pentadecágono regular. ¿Ya? Entonces tenemos, ¿qué es un pentágono? Pentadecágono regular. ¿Qué es un pentadecágono regular? ¿El número de lados cuánto es? ¿Cuántos pentadecágonos? 15, ¿cierto? Entonces, determino la medida del ángulo central. La medida del ángulo
central. ¿Cuánto sería? O sea, tita 360 grados sobre 15, ¿cierto? Sobre n en sí. Bueno, poner n mejor para que se acuerden de la fórmula. Tita, ¿cuánto es? 360 grados sobre 15. ¿Cuánto vale tita? 2, 24 grados, ¿cierto? 24 grados. Entonces, la medida del ángulo interior, perdón, no del ángulo interior que estoy hablando, la medida del ángulo central de un pentadecágono regular es 24 grados. Ya, de esa manera. De esa manera es que se utiliza la propiedad número 18. Teniendo en cuenta que deben recordar que la suma de la medida de los ángulos centrales de un polígono convexo es igual a 360 grados. ¿Ya, muchachos? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. ¿Ninguna? Okay. No, profe. Ya. Entonces, aquí creo que falta una propiedad. Sí, la última propiedad. La última. 20, 21. Faltan dos más. Ya. Este de acá. Propiedad 19 dice: la suma de las medidas de los ángulos interiores de las puntas de un polígono estrella es 180 grados por n-2. ¿Saben qué es un polígono estrella? Bueno, la figura te dice que es un polígono estrella. Dice: aquí tenemos un polígono cualquiera donde se traza ciertas diagonales y se forma un polígono, una estrella. Por ejemplo, el polígono, este es un pentágono, se forma un polígono de estrella, de forma de estrella de 5 puntas, ¿sí o no? Como te puedes ver aquí. ¿Ya? Sí. Ojo, tener en cuenta que aquí estas son todas sus diagonales. A ver si todas sus diagonales. O sea, básicamente, para poder obtener un polígono estrella, tienes que trazar todas sus diagonales. Y los segmentos periféricos forman el polígono estrella. Y la pregunta es: ¿cuánto es la suma de las medidas de los ángulos interiores de las puntas del polígono estrella? Ojo, tener en cuenta de las puntas, o sea, estos ángulos de acá. Vamos a ver. Sí, de las puntas nada más. ¿Cuánto me dan? 180 grados por n-2. Listo. Entonces vamos al ejemplo, dice ahí. Determina la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono estrellado cuyo polígono base es un dodecágono regular. Y entonces tenemos un dodecágono regular. Un dodecágono regular, ¿cuánto vale n? N vale 12. Entonces 12. calculamos la suma de la medida de los ángulos interiores de un polígono estrella, ¿cierto? ¿Cuánto es? Según la fórmula es suma de la medida de los ángulos interiores de un polígono estrella es igual a 180 grados por n-4, que en este caso es 180 grados por 12 menos 4, sería 180 grados por 8. ¿Cuántos ahí sería? 180 grados por 8 sería 1440 grados, ¿cierto? 1440 grados, de esa manera. Entonces la suma de la medida de los ángulos interiores del polígono estrella es 1440 grados. Ojo, que aquí estamos hablando de un ¿cómo se llama de un polígono de estrella. O sea, si tú te das cuenta aquí, voy a tener que sombrear aquí, sería esta figura de acá, lo que estoy pintando aquí, que lo era amarillo. Ese es el polígono de estrella, no el pentágono, ya no el pentágono, sino el polígono de estrella. Ya, ese estamos hablando, no estamos hablando del pentágono, sino del polígono de estrella que se forma en este pentágono. Ya, acá obviamente no estamos hablando de un pentágono, estamos hablando de un dodecágono. O sea, imagínense un dodecágono aquí.
Profe, o sea que el polígono exterior siempre va a ser el pentágono. ¿Cómo, Parece cómo, disculpa? el polígono exterior para ese caso siempre va a ser el pentágono para que salga la estrella. Bueno, ya, mira. Este polígono, este ejemplo es para un polígono que pentágono. Y este polígono pentágono se va a formar que un polígono estrella de ¿cuántas puntas? De 5 puntas. En el ejemplo, ¿qué polígono estamos hablando? Estamos hablando de un decágono, o sea, que si quieres dibujar tú el ejemplo 5 tenías que dibujar un ¿qué? 2D-K1, o sea, un polígono de ¿cuántos lados? 12 lados. Y trazar todas sus diagonales. Y se va a formar que un polígono de estrella de ¿cuántos picos? ¿O cuántas puntas? 12 puntas, ¿sí o no? ¿Ya? Y en ese polígono de estrella de 12 puntas, ¿cuánto es la suma de la media de los ángulos interiores de ese polígono de estrella? 1440 grados. ¿Ok? De esa manera. De esa manera. Entonces, ¿me entendieron ahí? ¿Me entendieron lo que estoy hablando acá? Sí, profesor, oye. ¿Ya? Sí, Recuerda sí, sí, que profe. acá estamos hablando de polígonos de estrellas que se forman por medio de polígonos. Ojo, si ustedes buscan información sobre polígonos de estrellas van a encontrar bastante información. Y esta fórmula que está aquí es siempre y cuando estemos hablando de polígonos estrellas que están formados por un polígono. Como en este caso, la propiedad 19, aquí le he puesto un dibujo que aquí es un pentágono que se ha formado un polígono de estrella de 5 lados. En el ejemplo estamos hablando de un dodecágono que tiene 12 lados, que está formando que un polígono de estrella de ¿cuántos picos? ¿Cuántas puntas? 12, ¿sí o no? De esa manera, o sea, una figura de una estrella de 12 lados. Bueno, no sé cómo sería una estrella de 12 lados, tendría que dibujar primero ¿cómo se llama? El dodecágono y después trazar sus diagonales para obtener así un polígono de estrella de 12 lados, de 12 puntas. Ya, muchachos. ¿Hago una pregunta? ¿Había entendido? Ok. Sí, profesor. Vamos al siguiente. Ahora, vamos a la siguiente propiedad. Dice, propiedad 20. La medida del ángulo interno de la punta de un polígono regular estrella es igual a 180 grados por n menos 4 sobre eso. Ojo, la propiedad 20 es consecuencia de la propiedad que 10, ¿sí o no? La propiedad 19. Porque acá, ¿qué decimos? La suma de las puntas, la suma de la medida de los ángulos interiores de las puntas de un polígono estrella. Y acá, ¿qué queremos hallar? La medida del ángulo interno de la punta de un polígono regular estrella es igual a la anterior fórmula dividido entre n, ¿cierto? Consecuencia. Pero aquí dibujamos, bueno, yo he dibujado un hexágono regular y trazo mi polígono estrella, ¿sí o no? Trazo mi polígono estrella que se forma por este hexágono regular. Y ahí está, mira, ahí está mi polígono estrella. Y vamos a hallar cuánto mide este ángulo. Según aquí, aquí yo digo la medida del ángulo interior del polígono estrella, ¿cuánto es ahí? 180 por aquí, n, ¿cuánto vale n? N vale 6 lados, 6 menos 4 dividido entre 6. Entonces aquí sería 180 por 2 sobre 6. Y este sería 30 por 2. ¿Cuánto mide ese ángulo? 60 grados. Entonces la medida del ángulo interior de un polígono estrella, ojo, que sea de hecho por un polígono regular, en este caso de un hexágono regular, es 60. Obviamente tienes que saber eso, ¿cierto? Ojo, tener en cuenta que aquí este polígono estrella está formado por un polígono regular. ¿Ya? Si no es un polígono regular, no puedes hacer eso, no puedes determinar por esta fórmula. ¿Ya? Si es polígono regular, esta fórmula, y este polígono regular se forma un polígono de estrella, entonces utiliza esta fórmula para determinar, ¿qué cosa? La medida del ángulo interior de la punta de este polígono estrella. Ojo, como se ven aquí, los ángulos interiores aquí son los de color rojo. Entonces, el ejemplo dice,
Determina la medida del ángulo interior de la punta de una estrella de base de un decágono regular. Tenemos decágono regular. Ojo, decágono regular. ¿Cuánto vale n? N vale 10, ¿cierto? Entonces calculamos la medida del ángulo interior de la punta de una estrella de un decágono regular. Listo, ¿cuánto sería? A ver, aquí sería fórmula, la medida del ángulo interior de un polígono estrella es 180 por n menos 4 sobre n. Este sería 180 n, que es 10 menos 4 sobre 10. Simplificando 0 sería 18 grados. 10 por 4 sería 6. ¿Cuánto sería? 108 grados. Entonces la medida del ángulo interior de un polígono estrella, en este caso polígono estrella de un dodecágono regular, ¿es cuánto es? 180 grados, 108 grados, perdón, 108 grados. Ojo, tener en cuenta que tú dices, el ángulo sería, profe, este sería el ángulo, no, de las puntas nada más, ojo, de las puntas nada más, no de los otros ángulos, porque aquí hay otros ángulos interiores. Ojo, estamos hablando de las puntas de la estrella. ¿Ok? ¿Me entendieron ahí? Sí, profe. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguna pregunta? No, ninguna pregunta, muchachos. Ninguna. Entonces avancemos ahora a allá. Ya con esto vayamos aquí lo que son polígonos regulares. O sea, mira, lo anterior, ese tema tiene que ver muy bien, tiene que saberlo muy bien. Algunas propiedades, obviamente, que se dan cuenta que son fórmulas un poco más difíciles de aprender, pero la siguiente parte deben saberlo muy bien. Es lo básico, pero esto tiene que ver más con los alumnos que están en ciencias y en preuniversitario, ya, lo de ciencias, letras y medicina, lo que es polígono regular. Obviamente a los de ADES también, que hay aquí ADES, deben saberlo también, por si acaso, ya, pero no es tan difícil saber esto, solo algunas fórmulas y algunos datos importantes. Por ejemplo, los polígonos regulares. ¿Qué son polígonos regulares? Un polígono convexo donde sus lados y ángulos interiores son congruentes. Por ejemplo, tengo el polígono regular KLMNPQ y tiene los siguientes elementos. Mira, tú te das cuenta aquí. Este es un polígono, ¿cierto? KLMNPQ, ¿cierto? Y es un polígono regular porque todos sus lados miden igual y todos sus ángulos interiores miden también igual. Y sus ángulos exteriores también miden igual. Y el ángulo central también miden iguales, ¿cierto? Y te vas a dar cuenta, ojo, que aquí, profe, ha colocado una circunferencia. Es una característica de los polígonos regulares. Todo polígono regular está inscrito en una circunferencia. ¿Ya? Eso deben entender ahí. Todo polígono regular siempre está inscrito en una circunferencia. ¿Qué quiere decir? Que los vértices del polígono regular son ¿qué? Que los vértices están dentro de una circunferencia, o sea, pertenecen a esta circunferencia. ¿Ya? Y aquí vamos a definir, mira, O, ¿qué es el O? El O es el centro del polígono, que viene a ser también el centro de la circunferencia. R es el radio de la circunferencia, ¿ya? Que en este caso también viene a ser la distancia del centro de la circunferencia a los vértices de este polígono, ¿ya? O sea, R. Ya ves la figura R. Siguiente.
LN ¿qué es? LN es el lado del polígono. Solo que se le pone LN, ¿por qué? Porque aquí N, ¿qué era, muchachos? N minúscula, ¿qué significaba? Significaba el número de lados, ¿sí o no? Número de lados. Aquí, si yo pongo L4, ¿qué te estoy diciendo? El polígono tiene 4 lados. El polígono tiene. Si te le pongo L13, ¿qué es? L13, ¿qué significa? Que el polígono tiene 13 lados. Si le pongo L15, que el polígono tiene 15 lados, ¿sí o no? O sea, que el lado de este polígono es un lado de un polígono de 15 lados. ¿Ya? Ya, de esa manera. Teniendo en cuenta esto, vamos a seguir aquí. En este caso, KL, LM, MN, NP, PQ y KQ son los lados de este polígono regular, que son de igual medida. ¿Ya? ¿Qué más hay? AP sub n. ¿Qué es AP sub n? Es la apotema, que en este caso es OT. Ojo que esta apotema se va a repetir en todos los demás lados. Ojo, se den cuenta que como es un polígono regular, la apotema va a seguir siendo la misma en cualquier lado de este polígono regular. Y la apotema va a ser desde el centro del polígono o del centro de la circunferencia hacia, es la distancia del centro de circunferencia hacia cualquier lado del polígono regular. Bueno, en este caso hasta el punto central del punto medio del lado del lado del polígono. En este caso yo le he puesto T. T es punto medio de KL, un lado del polígono que es perpendicular a la apotema. KL es perpendicular a la apotema. Ya. Y aquí alfa, que es alfa la medida del ángulo interior, beta la medida del ángulo exterior, tita la medida del ángulo central. Y el triángulo MON es el triángulo elemental. En este caso, MON es el triángulo fundamental de este polígono regular. Porque aquí te vas a dar cuenta si trazamos del centro del polígono hacia los hacia qué cosa, hacia los vértices del polígono se van a formar puro triángulo que obviamente tienen la misma área que todos los triángulos tienen la misma área. Por eso se le llama el triángulo MON, es el triángulo elemental o fundamental de este polígono. Todos los triángulos son triángulos, todos los polígonos tienen triángulo fundamental. ¿Ya? Todos los polígonos tienen un triángulo fundamental que se forma entre el centro y los extremos del lado del polígono. ¿Ya, muchachos? ¿Me han entendido ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Ninguna pregunta tienen? Ok. Entonces vamos a la siguiente. Aquí la fórmula del apotema de un polígono regular. Tú te vas a dar cuenta que si yo formo el apotema en el triángulo elemental MON y formo el apotema, teniendo en cuenta que MON es el lado del polígono regular, ¿cuánto vale el apotema? La apotema es la raíz cuadrada de r cuadrado menos la mitad del lado del polígono al cuadrado. Básicamente teorema de Pitágoras, ¿cierto, muchachos? ¿O no? Sí, porque aquí si te das cuenta el apotema es perpendicular al lado MN y el radio sería la hipotenusa. O sea, yo estoy hablando de acá, mira. Estoy hablando, bueno, mira, yo estoy hablando de este triángulo, ¿sí o no? El radio sería la hipotenusa, la apotema un cateto y el en medio sería el otro lado de ese triángulo, el otro cateto. Teniendo en cuenta que T es punto medio, recuerda que la apotema parte del centro hacia el punto medio de hacia el punto medio del lado del polígono. Por eso es que aquí es el n medio. Es como decir aquí, el radio al cuadrado es igual al ln al cuadrado, el lado del polígono dividido entre 2 al cuadrado, más la apotema elevado al cuadrado, ¿cierto? Despejando te sale esto, apotema sale esto. ¿Sí o no? ¿Ya? Esa es una fórmula fundamental para hallar la apotema. Ojo, tener en cuenta que aquí tú tienes que tener el radio, tienes que tener el lado del, ¿cómo se llama?, del polígono regular para poder utilizarlo. Si no,
no puedes hallar la apotema. ¿Ya? Y esto es fundamental muchas veces, porque en algunos problemas vas a tener que hallar la apotema. ¿Ya? En algunos casos, algunos problemas, ya problemas no tan difíciles, te piden a veces hallar la apotema. Entonces tienes que saber eh, cuándo utilizarlo, obviamente, ¿cierto? ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? No creo que debe haber preguntas, es fácil deducir esto. ¿Ya? Entonces, vamos a la otra fórmula, porque no es la única fórmula. Fórmula del polígono irregular de 2n lados. Aquí ocurre esto, mira. Aquí pasa algo interesante, en verdad. Y aquí vas a ver en esta figura, dice, profe, ¿esta figura qué es? En realidad, voy a decirte esto, mira. Este triángulo, pero no, ¿cómo sería? ¿Cómo lo diría así? Mira. Lo que pasa es que aquí, en este tema de polígonos regulares, a veces es muy difícil obtener la medida de un lado de un polígono de ln lados. Y se utiliza que él tiene un polígono de n lados, utilizamos el polígono de 2n lados para poder obtener cuánto mide ese lado en la mitad o el doble según el caso. Por este caso, mira, tú te vas a dar cuenta que PK ¿qué es? PK ¿qué es? Es el lado de un polígono de ¿cuántos lados? Polígono de 2n lados. ¿Sí o no? PK ¿qué es? Polígono, ese es el lado del polígono de 2n lados. Y PQ también es un lado de un polígono de 2n lados. Entonces, profe, OK ¿qué es? QK ¿qué es? QK es el lado de polígono de ¿cuántos lados? De n lados. No es un polígono de 2n lados. Este QK viene a ser ¿cómo se llama? El lado de un polígono de n lados. No se vayan a confundir que este sea igual a este. No se vayan a confundir ahí, que son los mismos lados. No. Uno es un polígono de n lados y el otro es un polígono de 2n lados. Profe, ¿y por qué hacen eso? Lo que pasa es que a veces es difícil obtener un polígono de n lados o un polígono de 2n lados. O sea, por ejemplo, si te digo, ¿cuánto mide el lado de un polígono de 18 lados? O sea, dime, haya L18. O sea, este es el lado del polígono de 18 lados. ¿Cómo obtienes aquí una fórmula aquí? Para poder obtener este valor debes tener el polígono de 9 lados. ¿Ya? Si tú tienes el polígono de 9 lados y conoces cuánto mide el lado del polígono de 9 lados, puedes obtener cuánto mide el polígono de 18 lados. O sea, su doble, ¿cierto? Su doble. Porque tú ves la figura y tú dices, aquí mira, si puedes formar aquí el radio de esta circunferencia que viene a ser la distancia del centro hacia los vértices de los polígonos, y vas a obtener la siguiente fórmula. Mira, la siguiente fórmula es L, la media del lado de 2n es igual a la raíz cuadrada de 2r cuadrado menos r por raíz cuadrada de 2r cuadrado menos ln al cuadrado. O sea, esta fórmula es una fórmula muy importante para poder determinar un polígono de mayor lados, ¿ya? De mayor lado, o sea, ya no es necesario, o sea, tú te das cuenta que la anterior fórmula es un poco difícil, compleja, porque, bueno, esta fórmula anterior, vamos a poner acá, dice, profe, esta fórmula es fácil, sí, pero solo es para hallar la apotema, y tienes que conocer el número, cuánto mide el ln, o sea, esto tienes que saber, si no sabes esto, no puedes hallar la apotema, ¿ya? Esa es la dificultad de esta fórmula. En cambio, la fórmula de acá es únicamente para determinar cuánto mide el lado de un polígono de 2n lados. El radio sigue siendo el mismo, el que hay que cambiar es esto debes saber. ¿Ya? Si sabes cuánto mide el lado del polígono de n lados, puedes obtener el lado del polígono de 2n lados. De esa forma. ¿Ya?
Por eso es importante saber esta formulita, porque esto te va a dar polígonos de lados mayores, mayores de 10 lados, ¿ya? Y tener en cuenta lo siguiente, ojo, hay varios polígonos de n lados conocidos, bastantes conocidos, y esto se lo voy a dar, ¿ya? Entonces hay muchas. ¿Alguna pregunta? Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? Ninguna, profe. Ok. Entonces avanzamos. Y aquí hallamos los polígonos regulares. Todos los polígonos regulares que debemos conocer. El triángulo equilátero. Es este, ¿cierto? ¿Cuánto vale el ángulo interno? 60 grados. ¿Cuánto vale el ángulo externo? 120 grados. ¿Cuánto vale el ángulo central? 120 grados. ¿Cuánto mide el lado del polígono? El radio multiplicado por raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto mide el apotema? El radio dividido entre 2. Estos ya deben, esto de acá, toda esta información deben saberlo. Teniendo en cuenta, obviamente, que aquí el radio, estamos hablando del radio de la circunferencia, que es de este triángulo equilátero inscrito a esta circunferencia. El radio aquí es una referencia muy importante para saber eso, ¿ya? El cuadrado esa figura de acá, es un cuadrado inscrito en esta circunferencia de radio R, donde el ángulo, ¿cómo se llama? Ángulo interior, ¿cuánto vale? 90 grados. El ángulo exterior vale 90 grados. El ángulo central vale también 90 grados. El lado de este cuadrado, ¿cuánto vale? R por raíz cuadrada de 2. La apotema de este cuadrado, ¿cuánto vale? R por raíz cuadrada sobre R por raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y listo. Estos dos son los más básicos que ya ustedes deben saber. Y que bueno, van a tener que acordarse sobre esto. El lado y el apotema del tanto el triángulo equilátero como del cuadrado. ¿Ya, muchachos? ¿Me entienden ahí? ¿Sí o no? ¿Me van entendiendo ahí? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Esos son los más básicos. Esos son los fundamentales. Esos ya deben saberlos. A excepción de los lados y del apotema. Pero ahora vamos con el pentágono regular. ¿Qué se ve acá? Pentágono regular. En este caso. Mira. Pues la figura. ¿Cuánto vale el ángulo interior? 108 grados. El ángulo exterior, 72 grados. El ángulo central, 72 grados. El lado de este pentágono regular va a ser R sobre 2 por la raíz cuadrada de 10 menos 2 por raíz cuadrada de 5. Y la apotema vale R sobre 4 por raíz cuadrada de 5 más 1. ¿Ya? Miren. Miren aquí. Esto. Fórmula, ¿cierto? Formulitas. Ahí sí, mira. Las tres primeras están fáciles, pero esto hay que acordarse muy bien. Ya, esto es para el pentágono. Y para el hexágono regular, que es este, un hexágono inscrito en esta circunferencia de radio R, va a ser el ángulo interior vale 120 grados, el ángulo exterior 60 grados, el ángulo central 60 grados, el lado de ese hexágono regular vale R, y la apotema vale R por raíz cuadrada de 3 dividido entre 2. Mira, este es más facilito que el anterior. Ya, entonces aquí ya debes saber esto, ¿cierto? Debes saber estos valores. Siguiente. Polígonos regulares acá. Aquí, acá, ¿me entendieron aquí o no, muchachos? Sí, profesor. ¿Qué más sigue? A ver, ¿qué más sigue? Siguiente va a ser el octágono regular. Octógono regular. En este caso, el octógono tiene 8 lados y está inscrito en esta circunferencia de radio R. ¿Y cuánto vale el ángulo interior? 135 grados. El ángulo exterior, 45 grados. El ángulo central, 45 grados. El radio, perdón, el lado de este octógono regular va a ser R por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. Y la apotema va a ser R por raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2 dividido todo eso entre 2. Ese es de un octógono. Mira, octógono. Y del decágono regular, ¿cuánto sería? Sería del decágono regular, sería un polígono de 10 lados que está inscrito en una circunferencia de la radio R y su ángulo interior, perdón, vale 144 grados. El ángulo
exterior 36 grados, el ángulo central vale 36 grados, el lado, la longitud del lado de este polígono, de ese decágono regular vale r por raíz cuadrada de 5 menos 1 sobre 2, y la apotema vale r por raíz cuadrada de 10 más 2 raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 50. Estamos hablando del decágono regular y del octógono regular. Mira las fórmulas de esa manera. ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen? No, profe. No, profe. Y ahora vamos al último polígono regular conocido y que más se utiliza, el de dodecágono regular, que en este caso es un polígono de 12 lados que está inscrito en una circunferencia de radio r. Ángulo interior 150 grados, ángulo exterior 30 grados, ángulo central 30 grados. ¿Cuánto mide la longitud del lado de ese polígono regular, que es un dodecágono regular? R por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3, y la apotema vale r por raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3, todo esto dividido entre 2. ¿Ya? De esa manera. Y de esa manera tenemos los polígonos regulares más conocidos. Estos son los más conocidos, los que debemos conocer muy bien en este caso. ¿Ya, muchachos? Y espero que me hayan entendido. Muchas gracias por su atención por este tema. Es un tema muy, no es muy largo, pero sí tenemos que saber alguna información bastante. Mucha información, ojo, aquí hay bastantes fórmulas, hay bastantes cosas que debemos conocer de esto. ¿Ya, muchachos? Ya. No, Sí, profe. profe, sí. Espero que me hayan entendido, muchachos, muy bien en este tema. Es no tan largo, pero sí hay mucha información que debemos saber y actualizar, ¿ok?